El reflejo de la cultura de un pueblo siempre estará en la pantalla de su televisor. Holguín en estas 4 décadas ha transmitido diversidad de programas en los que artistas y creadores siempre han estado presentes. Como la historia está ahí y queremos mostrarla, ya te presentamos Una mirada en el tiempo. Una de las primeras propuestas que tuvo la televisión holguinera para acercarse a la cultura de su pueblo fue Agenda Cultural. Pedro Echavarría fue su director durante varios años. Agenda Cultural fue un programa que intentó dar una panorámica de todo el espectro cultural de Holguín. Pero no nos quedábamos ahí porque las otras provincias aledañas a Holguín no tenían televisión en ese entonces y nosotros pues asumíamos, teníamos la posibilidad de viajar mucho, había facilidad de transporte y entonces salíamos a grabar a Guantánamo, salíamos a grabar a Baracoa, salíamos a Granma, a Bueycito, Buey Arriba, a Las Tunas, a todos los lugares, recorríamos todas las instalaciones culturales, los museos, las casas de cultura, las artes decorativas, todo lo que hubiera, las galerías de arte, fue una maravilla en el sentido de que me permitió conocer cómo estaba Oriente casi completo en ese aspecto, en el aspecto cultural. Aprendí mucho, indiscutiblemente a mí los programas que más me satisfacen son donde yo tengo la posibilidad de aprender. Eso es una cosa que me viene desde chiquito, siempre me interesó mucho todas las cuestiones de la cultura. Y Agenda Cultural lo aproveché para eso. Buscábamos que Agenda no fuera la cultura tan elitista, que no fuera una cosa solamente del más culto, sino que fuera más popular, que atrajera a todo el mundo y que todo el mundo elevara su nivel cultural. Porque esta es una provincia que no podemos olvidar que era eminentemente agropecuaria. Después se fue convirtiendo en industrial, pero su base era eminentemente agropecuaria. Entonces, lo que pretendía yo con eso era elevar el nivel cultural de la población en eso y dar a conocer las maravillas que se hacían en todos los lugares. Me dio la facilidad de obtener varios premios, me dio la facilidad de participar en el primer Festival Nacional de Telecentro y coger varios premios con Agenda Cultural, un programa especial dedicado al Día de la Cultura, donde había un material precioso que escribió Isabel García Granado sobre el Faro de Lucrecia, que es un programa que no olvido, maravilloso, un documentalito pequeñito, pero qué cosa tan linda y tan bien escrita, muy bello, de verdad que sí. Y en las imágenes, por favor, tenía en la cámara a Fran Batista y tenía a Oscarito en una primera toma que hicimos en blanco y negro y aquello fue delicioso, todo lo que aprendimos con eso y todo lo que sirvió el programa para acercar la cultura a la provincia. Entre ellos tuvimos varios conductores, comenzó Yolanda Guilló, tuvimos a Betty Ochoa durante mucho tiempo, a veces la sustituía otro por algo, pero por lo general era ahí, y nos permitía conocer mucho. Fuimos al Fuerte Matachín en Baracoa, ahí entrevistamos a Harman, nos dio montones de datos sobre los inicios de nuestra provincia, sobre los orígenes de nuestra provincia Holguín, que no conocíamos, y de muchos de los municipios que son cercanos allá a la provincia de Guantánamo, como Moa y todo eso, y la verdad que aprendimos mucho. Tuvimos la suerte también de grabar con un grupo de teatro que estaba en funciones iniciando en Moa, que estaban todos
de recién graduados, que ahí estaba Francisco Guatorno, ahí estaba Osvaldito Doimadios, el que hace Margot. Bueno, era una cantidad de elencos jóvenes, todo maravilloso, y nos permitió conocer mucho. Es un placer de verdad haber tenido contacto con ese programa, y que me permitió, a su vez, con los premios que obtuvimos, me permitió conocer el Festival del Caribe de Santiago de Cuba, porque fui invitado de honor ante una disputa que se formó en el primer Festival de Telecentro. La Televisión Nacional venía con una propuesta. Venían diciendo que cada telecentro debería poner solamente la música de su entorno. Y yo dije que ¿por qué? Que no era razonable, que por qué teníamos que nosotros estar privados de nuestra población de conocer a Benny Moré, o por qué no podía conocer otros artistas nacionales, que nada más teníamos que poner, por ejemplo, el guayabero, todo eso, pero además si poníamos nada más que los nuestros, se iban a cansar de eso, y además tenían que aprender. Y se me ocurrió una idea, digo, bueno, si siempre tuviéramos ese concepto, hubiéramos perdido la Oda al Niágara, que es el poema más bello que se haya escrito dedicado a las cataratas del Niágara en español. Y lo hizo José María Heredia, un santiaguero. Teníamos que haberle dicho a José María Heredia, no, tú no le puedes cantar al Niágara, tú tienes que cantarle al Cauto. No puede ser. Eso es un esquema demasiado drástico. Y entonces, cuando miro las caras de todos los que estaban en la presidencia, ahí en ese momento, que estaban preconizando que La Habana fuera la única que transmitiera todas las cosas nacionales, los que estaban ahí, ninguno era habanero. Y entonces dije, pero ¿y eso? Pero si ustedes ninguno es habanero, ¿por qué quieren poner esa cosa tan rígida? Me dijo un vicepresidente en ese momento, cuando terminó ahí, dice, nunca me había sentido tan avergonzado de ser del interior, porque soy de Pinar del Río, y estar trabajando en La Habana, como con esas palabras tuyas. Pero en resumidas cuentas, eso me ganó ir de invitado especial al Festival del Caribe. La mitología griega nos habla de personas que se convirtieron en arañas por su labor de tejeduría. Hoy tenemos un caso de una persona que ha dedicado gran parte de su vida a tejer, al trabajo de la tejeduría en distintos aspectos. Conversamos en el día de hoy con Antonia Quiñones. Antonia, ¿cuántos años? Quiñones Santiesteban. Antonia Quiñones Santiesteban. ¿Cuántos años tiene usted? 82. ¿Y trabajando como tejedora? Yo trabajo. Hago todo esto. Cuando me mandan a hacerlo, Sí. lo hago. ¿Y a usted le gusta mucho tejer? A mí sí. ¿Qué tiempo lleva tejiendo? Bueno, hace 70 años que yo lo aprendí a hacer. Pero dejé un tiempo sin hacer, pero no se me olvidó. No se me olvidó nada. ¿Y qué teje fundamentalmente? ¿Qué le gusta? Sombrero, java, jibe, todo eso yo tejo. Como ven, Agenda Cultural ocupó una buena parte en la carrera de Pedro Echavarría, pero hay otros espacios culturales dentro del canal en los que también estuvo presente su labor creadora. Yo siempre he tenido inclinación por la actividad cultural, porque es que desde pequeño siempre cantaba, recitaba en los actos que se hacían en las escuelas al principio de la Revolución todos los viernes y todo eso. Y recuerdo que estaba estudiando yo en el Colegio de La Salle en Santiago de Cuba, y cuando terminó el curso del año 60-61, canté en el Teatro Oriente de Santiago de Cuba una canción que se llamaba Adelita, que era de Nat King Cole. Así que siempre, toda mi vida desde niño, he tenido inclinaciones hacia los programas culturales. La televisión me amplió el espectro tremendamente con eso. Me permitió dirigir los programas cuando Holguín fue subsede del Festival Internacional de Ballet de La Habana, y le grabé a montones de bailarines famosísimos, a Julio Boca, el de Argentina, a una pareja de chinos que eran fabulosos, a danza contemporánea francesa, bueno, a parte de las cuatro joyas. Lo que grabé fue maravillas aquí en Holguín. Tuve ese placer de hacer eso. Pero no es solo eso. La única vez que ha venido a Cuba y que ha venido a Holguín la ópera de Pekín, la grabé yo, con Maite Santiesteban como conductora. Y además
grabándola con recortador, con un recortador inventado que no era para recortar imagen, era para recortar letras. Y aquí logramos hacer eso y fue uno de los primeros programas que hicimos en colores y con recortador en el Teatro Suñol, fue la Ópera de Pekín. Pero también hice recitales a montones de figuras de la provincia y nacionales. Recuerdo, por ejemplo, el programa Naya de Provenza, un recital a Naya de precioso, Tres ramas de un árbol, que fue un programa muy ambicioso que grabamos durante una semana aquí en el estudio, grabando mañana y tarde, un número musical en la mañana y un número en la tarde, un programa de 1 hora, Tres ramas de un árbol, que fue 3 facetas del teatro lírico, como es la opereta, la zarzuela y las canciones cubanas. Ahí ese programa quedó delicioso. Aquí hubo dificultades para editarlo, tuve que ir a editar a Camagüey. Hay un programa también que me dio muchos premios, muchas satisfacciones, que fue Chopin, poesía y música en un teclado, que es un recital, un programa, un concierto que le grabé a Silvio Rodríguez Cárdenas, el pianista, que era un especialista en Chopin fabuloso y que se transmitió muchas veces, varias veces, como 5 veces se transmitió por Tele Rebelde en la televisión nacional y que me dio premios también en festivales de televisión. Obtuve también muchos reconocimientos y premios con un documental que hice a la Jornada Cucalambiana, que se llamó De mi ruda lira al son, que es un verso del Cucalambé. Un programa muy lindo, donde da toda una panorámica de cómo es la jornada cucalambiana. Ahí conocí a Tomasita Kiala cuando comenzaba. Bueno, fue un programa delicioso también que me dio muchas satisfacciones. Pero he hecho programas culturales de todo tipo, porque no solo eso, yo hacía una sección en el Holguín de 5 a 6, donde yo era un comentarista de cine, de la historia del cine, y aquello se llamaba Antes que el mar las aguas. Tengo montones de libretos todavía de los que yo escribía y los comentaba en vivo. Así que la actividad cultural siempre me ha permeado, siempre me ha gustado. Estudié filología, lengua y literatura hispanoamericana y eso me creó como humanista, con ansias de saber, con ansias de conocer, con ansias de aprender, que eso es un humanista. Y doy gracias porque por suerte pude estudiar esa carrera, aprender mucho, leer mucho y me ha servido para tener un trabajo destacado en la televisión. Y creo que sí, creo que si hago un saldo de mi vida, si la analizo, ha sido un buen resultado y ha sido satisfactorio. Me siento muy contento con eso. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. A Humberto González Carro, los televidentes lo identifican mucho por sus atinados comentarios de cine, televisión y audiovisual en sentido general. Hoy también nos acompaña aquí en el programa y vamos a hacer todo lo posible por recordar junto a él aquellos primeros años de la televisión holguinera. Giro. Bueno, yo recuerdo que entré a Telecristal, Telecristal, a principios de la década de los 80. Yo había pasado de la vocación José Martí al pedagógico, había empezado a trabajar en el departamento de arte atendiendo cine y un día nos fueron a buscar, a mí me hablaron y le hablaron a otro grupo de compañeros al principio para hacer un programa que se llama Matinés del Miércoles, que era los miércoles a las 3 de la tarde, y se ponían películas para amas de casa y para la familia en general. Eso era un espacio que tenía mucho rating, lo veía mucha gente por el día y el horario que tenía. Lo dirigía Sonia Saya, era la que había creado el programa, y inicialmente nos iniciamos a hacer los comentarios de las películas, era un comentario muy light, muy breve, era más bien para ambientar la presentación del filme.
Empezó Rufino Pavón, Susel Salazar, José Vega Suñol y yo. Los demás fueron poco a poco retirándose porque no tenían otras actividades específicas dentro del departamento de arte, y yo me fui quedando y nunca más volví a salir de la televisión. Yo digo que bueno, para gracia de Dios y mía, ¿no? Porque al principio todo era voluntario, lo hacíamos voluntario, se dio una circunstancia con una película que le faltaba un final, la asesora no se había dado cuenta, se creó un ruido con la población, quería ver el final de la película, la asesora fue a La Habana, trajo otra copia de la película y también le faltaba el final, la volvió a poner faltándole el final. Yo no había podido revisarla completo porque tenía una reunión en el pedagógico, me tuve que ir y se lo dejé delegado a la asesora de aquella época, que era Alicia. Alicia no la revisó, la puso, y eso generó que Mario Nieves, que era en aquel momento jefe de programación del canal, me llamara, me dijera, bueno, pero ¿qué pasó? Yo le expliqué, le dije que yo no trabajaba aquí, que yo trabajaba en el pedagógico, que a mí no me pagaban por eso, ni en el pedagógico ni aquí. Y me dijo, no, hay que empezarte a pagar. Y gracias a ese ruido empecé a cobrar una colaboración que en aquella época era de 30 pesos y en aquella época era muchísimo dinero. Y bueno, después de hacer cine vivo, matiné del miércoles, perdón, Sonia se va a La Habana, el programa desaparece y entonces poco tiempo después aparece Agenda Cultural y empiezo a trabajar con Pedro Lorenzo Echevarría Pu, porque veníamos juntos desde la universidad, era el que dirigía el programa y empezamos a trabajar como comentarista, Isabel García Granado y yo. Ese programa lo conducía inicialmente Yolanda Guillo y después, en la misma medida que el programa fue avanzando, fue cambiando la estructura y un buen día nos encontramos con que Isabel lo escribía y un buen día nos encontramos con que Isabel García Granado y yo estábamos conduciendo el programa. Yo no era conductor ni soy conductor y obviamente eso me fue creando mucho ruido. Hay una anécdota que ahorita hacía aquí que era de las cosas que pasaban, ¿no? Entrevistando a alguna personalidad o a alguien, había veces que el tiempo se prolongaba, la gente no quería callarse, la gente quería seguir hablando, y entonces yo sentía por el top bar, que es los micrófonos que tienen los camarógrafos, la voz de Pedro Echevarría, el máster que gritaba, dígale que se calle, y por ahí para allá cualquier tipo de improperio. Y yo a veces sentado en el set logia, y la gente me hacía señas de que cortara, pero tú no puedes, como decía Maite, tú no puedes coger a un invitado por el cuello y decirle, cállate. Y obviamente había veces que se iba de balance el programa porque había otras entrevistas. Bueno, pero fueron años y aprendí muchísimo. Esos años en la televisión para mí fueron un aprendizaje extraordinario, porque uno lee sobre el audiovisual, pero no es lo mismo leer que estar dentro del mundo del audiovisual y ver cómo se hacen todas las cosas y a veces el trabajo que dan. Después de Agenda Cultural, empecé a escribir de vez en cuando en familia y hacía comentarios en el programa de las películas de estreno o de los videos de estreno, sobre todo videos de estreno que también lo escribía en el periódico. Y después de En Familia, hice algunos programas de cine vivo que se hacían desde La Habana, eran por la noche, lo conducía en La Habana y lo escribía Arturo Arias Polo, que era un realizador, profesor y crítico, era el presidente de la sección de crítica de la UNIAC, y Arturo me hacía a veces pases aquí al estudio, también eso tiene mil incidencias, porque había veces yo estaba en el estudio, me esperaba mucho rato el pase desde La Habana, yo había veces que me irritaba, empezaba a decir cosas, o a veces hasta malas palabras, y una vez estaban encendidos los micrófonos, y estaba encendido el retorno para La Habana, y La Habana estaba oyendo toda la ensarta de disparates de mi léxico florido que yo estaba diciendo, ¿no? Y me dijeron, oye, La Habana estaba oyendo todos los disparates que estabas diciendo, pero La Habana dice que como ya tú estás bien alterado, te van a hacer el pase ahora mismo. Claro, el pase ya eran las 11 de la noche, ¿no? Me acuerdo, y si pusimos películas que eran a veces abominables, ¿no? Había que ser muy cuidadoso cómo se hablaba, porque hubo una película de bomberos que era rusa, soviética, que era terriblemente mala. Y entonces llegó un momento que yo decía, bueno, y como tenía invitado un bombero, tenía que decir que la película era muy mala, y me costó mucho trabajo adornar todo aquello para poder decir con categoría que la película era muy mala, pero como era muy mala no podía decir que era muy buena. Bueno, como esa pasaron mil incidencias a lo largo de todos esos años. También después empecé a hacer durante un tiempo, no sé por qué circunstancias, se fueron dando las circunstancias, hice giro, lo habían hecho anteriormente otras personas, incluso Fran Batista. Así vemos hermosos paisajes, escenas costumbristas, dadas en un vuelo de colores donde se muestra el inmenso nivel de imaginación de los artistas de la época. Conocidas también con el nombre de biombos, se utilizan para mantener el ambiente fresco e íntimo de las casas
separando estancias principales de las habitaciones secundarias, saletas de comedores, galerías de los patios y a la vez protegen de las corrientes de aire frío y de las miradas indiscretas. En América se encuentran principalmente en viviendas de ciudades costeras como estas que aparecen en la pantalla, pertenecientes a la histórica Villa de Jibara. En su Museo de Ambiente Colonial Cubano se halla un panorama de estos elementos de un alto valor decorativo y funcional que debemos preservar con el amor y el cuidado que requiere toda la riqueza cultural heredada de nuestros antepasados. En la época que yo hacía agenda cultural con Pedro y con Isabel García Granado, había otras condiciones. Nosotros íbamos a los municipios, nos movíamos constantemente, hacíamos grabaciones fuera, íbamos a ver a las personas que hacían las cosas en sus casas o en sus talleres. Y las condiciones, el programa era muy rico, muy visual, y se traían al estudio a los más importantes intelectuales de Holguín. Ahí venía Alejandro Querejeta, venía Manuel García Verdecia, Eugenio Marrón. Bueno, todo lo que valía y brillaba de la literatura y del arte holguinero pasaba por agenda cultural. Eso también suscitó muchos problemas, porque había quienes consideraban que unos venían más que otros, que no era verdad, porque se trataba de equilibrar y de que la cosa fuera bastante justa. Pero en el mundo de los intelectuales siempre hay esos resquemores, que a fulano lo han llevado 3 veces, a mí nada más me han llevado 2, y eso generó un poco de ruido también, porque Mario Nieves en aquella época ya había, creo que era el presidente de la unidad, fue el que creó la unidad en Holguín, la fundó, y lógicamente había que ser muy cuidadoso a la hora de escribir los guiones y a la hora de tratarlos en el estudio también, porque había veces que ellos venían con un esquema de lo que iban a decir y tú tenías que decirle, o hacer el cuento como tú, cuando yo te toque la pierna, tú paras. Claro, también todos esos años en la televisión y haciendo todos esos programas culturales me dieron a mí unas facilidades tremendas de entrevistar a una enorme cantidad de personas que de otra manera no hubiera tenido ese contacto con ellos, como Vicente Revuelta, como Rita, la de Alegría de Sobremesa, y una infinidad de actores, escritores, pintores, bailarines, en fin. Aitana Alberti varias veces, Daisy Granado varias veces, o sea, eso me enriqueció a mí como ser humano, como profesional, como intelectual, y me ayudó mucho en mi trabajo también en ELISA, porque ya yo les podía hablar a los estudiantes de ELISA, que eran trabajadores de los medios, de cómo eran los medios por dentro, porque ya yo estaba dentro de los medios, y nunca más he salido de los medios, y ya hace ahorita 30 años que estoy aquí dentro, porque después, para más suerte mía, ELISA se fundó dentro del Telecristal. Yo llevo muchos años trabajando en ELISA desde su fundación, después lo dirigí durante muchos años y ahora que ya no soy el director de ELISA, sigo haciendo programas en la televisión, que además yo le digo a la gente, el vidrio es molesto, pero como te da satisfacciones, porque cuando yo salgo a la calle y las personas me dicen, qué buen trabajo puso en visor por dentro, yo me siento muy feliz, porque esa es la razón de ser de esto, es hacer disfrutar a las personas, que las personas conozcan, vean, aprendan. O sea, la televisión tiene un ambiente, una atmósfera y tiene una magia que es indiscutiblemente maravillosa. Nuestra videoteca atesora y guarda prácticamente toda la historia de la televisión holguinera en estos 40 años. Por eso quiero proponerles ahora fragmentos de algunos espacios culturales de aquellos primeros años. Serían en una etapa Raquel Revuelta, Daisy Granado y Eslinda Núñez. Son las 3 mujeres que le han dado una imagen al cine cubano en el exterior. Ahí, Eslinda, ¿cómo llegaste tú al cine cubano? Bueno, hace algunos años ya
Estaba estudiando actuación en una escuela que tenía teatro estudio en el túnel Campanario. Allí me enteré que había una convocatoria de un director francés que iba a hacer su película en Cuba, y se llamaba El Otro Cristóbal, y que estaba entrevistándose con actores. Fui, tuve la entrevista, el director le pareció bien, me ofreció un personaje que se llamaba Celia. Ayer mismo contaba esa historia, no es muy simpática para mí, ¿no? En aquel momento fue terrible. Me ofreció un personaje que se llamaba Celia, y decía, este es el rostro que yo necesito para la Celia, que es una burguesa, una muchachita muy animada, un poco estúpida. En el marco de la Jornada de la Cultura Cubana, vamos a referirnos a un hallazgo de lo más interesante que ha tenido lugar en la ciudad de Holguín, a partir de una investigación realizada por un grupo de compañeros de aquí, de la misma televisión y del Instituto Superior Pedagógico. Se trata de obras de clásicos de la pintura cubana del periodo de los años 20 y 30, como Portocarrero, como la figura de Portocarrero, Víctor Manuel, Fidelio Ponce y otros. Estas obras de estos clásicos de la pintura cubana se encuentran en colecciones privadas de algunas familias holguineras, como es el caso de esta obra que estamos viendo en estos momentos, un diablito de Portocarrero del año 64 aproximadamente, que se encuentra en la casa de García Benítez, en la casa de Diego García Benítez, que está en la calle Morales Lemos. Este es un óleo sobre tela de ese tipo de temática, ese tipo de línea que caracterizó a la pintura de Portocarrero. Nuestro recorrido termina aquí. La próxima semana daremos otra mirada en el tiempo.